Buen día, nosotros somos el equipo número 4 y vamos a presentarles nuestro proyecto final que tiene como título la producción de bioetanol a partir de fermentación alcohólica de jarabes glucosados derivados de los residuos orgánicos de las naranjas. Nuestros integrantes son Áviles Montaño, Contreras Aguirre, Garza Tenore y Parra Rosas. Este es el contenido que estaremos viendo a través de la presentación y que mis compañeros y yo les estaremos presentando la recapitulación de la presentación anterior. En la presentación anterior vimos cómo la naranja era el orgullo de la tierra mexicana, ya que alrededor del 81% del territorio mexicano era productor de naranjas. También vimos el método a utilizar, el cual consistía en 4 partes generales, que era la recolección de la muestra, el tratado de la muestra, proceso de fermentación y el proceso de la separación. Finalmente, junto con toda la información del método, vimos cuál era el diseño que teníamos para nuestro bioreactor. Y ahora les pasaré a mi compañero que nos hablará un poco sobre la introducción. Buen día, mi nombre es Jonathan Avilés. Yo les voy a hablar acerca de la introducción hacia nuestro proyecto. Ok, en México diariamente se producen unos 102,895,000 toneladas de residuos, las cuales este número solamente el 83,93% llega a ser recolectado, para al final tener una disposición de del 78,54%. Este último porcentaje solamente llega a ser reciclado el 9,63%, lo cual es preocupante. En el país llegan a ser utilizados el manejo básico de residuos sólidos urbanos. Este consiste en que se recolectan y se disponen estos en residuos sanitarios. Aquí tenemos una imagen. Todo esto hace que en algún momento se lleguen a desaprovechar residuos que podrían llegar a incorporarse al sistema productivo. Esto nos hace perder que llegue a existir una disminución en la demanda y en la explotación de nuevos recursos. Como a diferencia de esto, países que sí lo hacen, como lo llegan a hacer Suiza, Alemania, Bélgica, Países Bajos, por mencionarles algunos. Los residuos orgánicos nos pueden dar una oportunidad de llegar a crear un circuito cerrado en favor de la sustentabilidad, teniendo un impacto menor y que de este lleguen a salir productos que puedan llegar a ser aprovechados. Aparte, estos pueden someterse a un manejo de productos benéficos en materia de agua y generación de energía. Todo esto aunado a, como ya lo dije, pues mitigar los efectos del cambio climático y mejorar la calidad del aire, que en un lugar como México esto puede llegar a resultar, pues la verdad, muy útil. El hecho de que lleguen a descomponerse en rellenos sanitarios ocasiona que la materia orgánica genere gases de efecto invernadero, dióxido de carbono y emisiones de metano, lo cual contribuye pues demasiado en el cambio climático mundial. Esto en México también puede llegar a afectar en la salud, provocando enfermedades pues como el asma. Que estos residuos orgánicos lleguen a desviarse para manejos en procesos como lo son pues el compostaje y la digestión anaeróbica nos ayuda para contribuir teniendo ese valioso y reducido espacio que está destinado hacia los rellenos sanitarios, el cual pues aporta beneficios económicos y ambientales, como lo pueden llegar a ser las energías renovables, la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar condiciones de los recursos hídricos y el suelo. Les voy a mencionar un poco acerca de los beneficios que llegan a tener un adecuado manejo de estos residuos orgánicos, como lo puede llegar a ser para generar productos farmacéuticos, cosméticos, domésticos o hasta industriales. Todo esto a través de la transformación de residuos orgánicos. También tenemos que se pueden llegar a producir alimentos para animales, esto mediante la transformación de residuos animales y pues a partir de restos de comida recuperados. También se pueden llegar a crear fuentes locales de energía por medio de la conversión de residuos orgánicos en biocombustibles. Tenemos otro que puede ser que evita las emisiones de metano y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.
Esto pues al impedir las emisiones de rellenos sanitarios. También por último tenemos que nos puede llegar a producir digestato. Esto sirve para materia prima en la producción de la composta. Ahora les hablaré acerca del bioetanol. Este bioetanol es una variedad de biocombustible. Este puede llegar a llamarse renovable. Esto pues a diferencia del petróleo, el cual pues es un combustible de tipo fósil. Los biocombustibles ecológicos, por así decirlo, son carburantes que llegan a sustituir en mayor o a veces en menor medida el consumo de la gasolina. Este pues tiene como principal objetivo el llegar a disminuir más emisiones de gases de efecto invernadero, las cuales, pues como ya lo había mencionado, calientan la superficie de la Tierra y pues provocan un gran aceleramiento del cambio climático. Este biocombustible pues llega a ser obtenido mediante la fermentación alcohólica de la materia orgánica y la biomasa rica en hidratos de carbono. Como principales materias primas para la producción, pues tenemos que son los cereales, tenemos el orujo, los alimentos ricos en carbono y cultivos de azúcar, como lo pueden llegar a ser pues cañas de azúcar como tal. El bioetanol pues puede llegar a ser un sustituto del combustible verde para la gasolina. Este se llega a caracterizar por tener un índice de octano muy alto. Puede llegar incluso a utilizarse al 20% si no se cambia el motor en el que es utilizado. Principalmente se utiliza para aumentar el octanaje de la gasolina. Como combustible, pues es muy común en lugares como Brasil, ya que la mayoría de los vehículos en la carretera lo utilizan todos los días. Aunque el bioetanol tiene muchas posibilidades energéticas, hace que no se limite solamente al sector del transporte, también puede llegar a utilizarse para la calefacción, como pues aquí lo vemos en una chimenea de bioetanol, y en el ámbito doméstico. El cítrico es uno de los cultivos que más abundan en el mundo. Tienen una producción anual aproximada de 102 millones de toneladas métricas. Las cáscaras de frutas son un potencial de materia prima para la producción de bioetanol, todo debido a su alto contenido de carbohidratos, su baja lignina y sus altas concentraciones de azúcares solubles. Debido a su alta conversión de azúcares en etanol, la cepa de microorganismos que nosotros elegimos fue la Saccharomyces cerevisiae. A continuación, mi compañero Arturo les presentará el objetivo general. ¿Qué tal? Mi nombre es Arturo Garza y yo les voy a hablar sobre el objetivo general. Nuestro objetivo general como equipo es producir bioetanol buscando rentabilidad y eficiencia en el proceso de obtención. A continuación, continuará mi compañera Fernanda con los antecedentes del proyecto. Ahora, hablaré sobre los antecedentes y uno de ellos es, al igual que en la presentación anterior, donde vimos que el 81% de los estados de México eran productores de naranja, también podemos ver que la producción per cápita de la naranja es equivalente a 38.3 kilogramos por habitante. Ahora, hablando un poco más sobre los biocombustibles, tenemos que estos, según la CENER, se clasifican en 3 generaciones. Nuestro proyecto cabe en la segunda generación, en donde producimos bioetanol a partir de residuos agrícolas, ya que estos tienen la ventaja de que no existe una desviación de alimentos para la generación de los bioenergéticos. Ahora, sobre la composición de la cáscara de naranja, tenemos que esta se compone de 3 polímeros principales: la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Estos dependen de las condiciones climáticas en las que se encuentren y también del terreno donde se hayan generado. Según una investigación de Sánchez y Asociados en 2010, la composición promedio en porcentaje de peso a peso de la lignina es de 20.63%, de la hemicelulosa de 10.86% y de la lignina de 2.62%. Tenemos que una de las cosas principales que buscamos aquí es que la celulosa es nuestro principal material de interés y la lignina es el que menos necesitamos, así que vamos a intentar retirar la lignina mediante la aplicación de un pretratamiento de los residuos orgánicos que tenemos. Al igual que como se habló en la presentación anterior, necesitaremos una levadura para realizar la fermentación. La levadura que estaremos utilizando será la Saccharomyces cerevisiae y esta levadura, aunque es más lenta de ejecución en el proceso de fermentación, son el microorganismo de mayor uso en la producción de etanol, así que la producción de etanol es la de más fácil acceso para nosotros.
aparte de que es capaz de trabajar a temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro y vamos a continuar con la exposición. Aquí hay una lista de los materiales que se utilizaron para realizar este procedimiento. No son tan importantes y vamos a perder mucho tiempo, así que pasaremos ya con el bioreactor. El bioreactor que se utilizó este frasco de vidrio como base, como para mantener el líquido. El, el volumen total de este frasco fue de 10 litros, o sea, su volumen total fue 10 litros. Entonces, pues este fue nuestro bioreactor. Como ven, la parte de arriba es una tapadera de aluminio, por lo cual es fácil de modificar. Lo que hicimos fue hacerle agujeros para instalarle un manómetro, un puerto de toma de muestra, un puerto para introducir el termistor y pues un agujero bastante grande para introducir el rotor, el motor, que va a estar girando y dándole agitación a nuestro bioreactor. El sistema de agitación, pues ya mencioné que va a ser con un motor. Y el calentamiento, lo que utilizamos fue que sumergimos este bioreactor en un cajón de plástico con mucha agua y calentamos el agua con una resistencia eléctrica. Entonces la resistencia calentaba el agua y el agua calentó al bioreactor y así mantuvimos la temperatura. Asimismo, el pH y la glucosa, la cantidad de glucosa se utilizó para saber qué tanto se había reducido inicialmente la cantidad de glucosa para tener una idea de cuánto se transforma en etanol, porque son operaciones complementarias. Aumenta la cantidad de etanol, disminuye la cantidad de glucosa, y así, pues así. Entonces, en el puerto de toma de muestra se utilizó un glucómetro como los que usan para medir la glucosa en sangre y se introdujo la tira del glucómetro, se mojó, se llenó de la solución y se colocó en el biosensor. Asimismo, el pH se midió con tiras de pH y esto se hizo cada 4 horas para estar monitoreando bien pues, todo, y se apuntó una bitácora para posteriormente ver qué va a pasar, ¿no? O sea, qué pasó en caso de que haya salido mal, interpretar resultados. Y finalmente la metodología que se siguió para este proceso, primeramente hicimos la recolección de los residuos, que fueron cáscaras de naranjas en su totalidad. Los residuos se trajeron de un establecimiento de aquí local que se dedica a la venta de jugos de naranja, entonces tiene gran densidad de desechos de naranja exprimida. La masa total de residuos recolectó fue de 88 kilos. Y posteriormente, ya una vez con los residuos, se creó un pretratamiento. El objetivo del pretratamiento es aumentar la concentración de glucosa o azúcares reductores para aumentar el rendimiento de la producción de etanol. Ya mencioné anteriormente, entre más glucosa, mayor producción de etanol hay. Entonces el primer paso, lo primero que se hizo fue remover la lignina. Para esto se tuvieron 2 vasos de 1 litro los dos. Uno era de hidróxido de sodio 0.1 normal y el otro tenía sulfato de calcio. Entonces lo que hicimos fue agarrar en pequeños volúmenes de los residuos, sumergirlos completamente en hidróxido de sodio durante 15 minutos. Después los sacamos, los secamos lo mejor que pudimos y los pasamos al vaso con sulfato de calcio. El sulfato de calcio es no meterlo, sacarlo, estilarlo un poquito y ya lo dejamos secar entre aproximadamente 3 horas. Después de esto, se llevó a cabo una trituración para disminuir el volumen y para que los microorganismos pues, sea más fácil metabolizarlos. Igual, pues, la trituración se llevó a cabo con una licuadora. En caso de que se trabara la licuadora, se agregó agua para que pudiera seguir la trituración de los residuos. Posteriormente se llevó a cabo una hidrólisis. La hidrólisis se hizo igual por pequeños lotes de 1 litro y por cada 50 gramos de cáscara de naranja se adicionaron 25 mililitros de ácido sulfúrico. Una vez que se hizo esto en pequeños lotes, se metió el autoclave a 125 grados y 15 psi durante 15 minutos. Después de esto, se hizo un filtrado con un matrasquitasato y un mesero de Buchner para separar lo sólido de lo líquido, para que te quedara un jarabe muy concentrado en azúcares reductores
y pues muy pocos sólidos, que los sólidos para este punto casi no contienen glucosa. Y finalmente tenemos la fermentación. En la fermentación se mantuvo el pH entre 4.5 y 5 aproximadamente. Ya mencioné el bioreactor que utilizamos. Se utilizó fosfato de amonio como nutriente. Entonces los porcentajes que vienen aquí dice 0.25% y 0.1%. El porcentaje es en respecto al volumen total de cultivo. Entonces se utilizó el 0.25% del volumen total de cultivo de fosfato de amonio como nutriente, y se inoculó el 0.1% del volumen total de cultivo para Saccharomyces cerevisiae, que fue el microorganismo que fermentó el alcohol, que fermentó el azúcar, perdón. La fermentación tuvo una duración de 24 horas y estuvo monitoreando la concentración de glucosa cada 4 horas, como mencioné anteriormente. Y finalmente, terminada la fermentación, se procedió a extraer el alcohol, el cual se separó con una destilación simple para hacer los estudios pertinentes e interpretar los resultados que obtuvimos. A continuación vamos a pasar con la sección de resultados, de la cual les hablará mi compañero Arturo. ¿Qué tal? Mi nombre es Arturo y yo les voy a hablar sobre los resultados y la discusión. Hay que hacer una aclaración en base a los resultados, y es que estos resultados fueron basados en la revisión de bibliografías por parte del equipo, por lo que hay que hacer la aclaración de que estos resultados son meramente teóricos. Bien, se trabajó en un bioreactor de tanque agitado con una capacidad máxima de 10 litros, pero por cuestiones de eficiencia se limitó su capacidad volumétrica al 70%, es decir, 7 litros, además de limitar la agitación a 200 revoluciones por minuto. Bien, según nuestra recolección de residuo orgánico, podríamos contar hasta con 88 kilos de residuo por semana disponibles, por lo que a través de una simple multiplicación podemos obtener la cantidad de bioetanol por semana que podríamos obtener, y aplicando la densidad podríamos obtener esta cantidad en litros o mililitros, y según los resultados esperados podríamos obtener hasta 1,5 litros de etanol por semana. Bien, para la cuestión de las fermentaciones, se dividieron los residuos para hacer 7 fermentaciones a la semana. Cada fermentación va a durar 24 horas. Y por cada fermentación se van a obtener 222 mililitros de etanol. Bien, ahora para discutir los resultados quisiera dar un dato. La producción de etanol en México es de aproximadamente 2.7 millones de litros por semana, según Sedersa, en el año actual. Y tenemos dos datos muy interesantes, puesto que alrededor de 71.5 kilogramos de cáscara equivalen a 1 litro de bioetanol, y que por cada fermentación que nosotros hacemos, es decir, que dentro de todo el medio se utilizaron 7 litros de volumen, al final solo obtuvimos 222 mil litros de bioetanol. En base a estos resultados podríamos decir que el rendimiento con relación a la biomasa fue evidentemente ineficiente o no cumplió con las expectativas, pero la producción de bioetanol por fermentación alcohólica resulta ser una manera muy buena de aprovechar los residuos orgánicos. A continuación, mi compañero Jonathan presentará algunas conclusiones sobre el proyecto. Pues tenemos que en un país como México, en el cual la cultura del reciclaje no se ha adoptado como en otros países, pues eso es muy alarmante, ya que pues en México, por la cantidad de toneladas que se llegan a producir de residuos, y que solamente el 10% de estos lleguen a ser reciclados, hace pensar que estamos muy lejos de llegar a poder tener una buena adaptación hacia este sistema del reciclaje, el cual debería de ir a marchas forzadas para empezar a todos contribuir en el reciclaje. El aprovechamiento de las cáscaras de naranja para la producción de etanol es muy factible, también pues como lo vimos, ¿no? Como combustible, como biocombustible, aunque pues en base a nuestro proyecto tenemos un rendimiento bajo. Se espera que pues si se llegara a producir un buen desarrollo del proyecto, puede llegarse a producir una gran escala. También tenemos que pues el bioetanol es una fuente que debería de empezar a pensarse como muy viable, ya que pues por ejemplo en México los carros pues simplemente de toda la contaminación que se produce, pues el combustible, el petróleo, pues esta contaminación del petróleo pues representa el 18% de, de la cantidad del general, pues, el cual pues debería empezar ya a pensarse como una alternativa muy viable de sustituto. Para
finalizar, tenemos que, pues, México se llegó a posicionar como uno de los mejores lugares en los cuales tú puedes invertir para desarrollar energías limpias, para energías renovables, energías limpias, pues, pero debido a malos manejos, a indiferencias, a pues diferentes cosas de cada quien, se llegó a bajar se pasó del lugar 8 al 51 en un lapso de 2 años. El caso, o sea, esto quiere decir que México estuvo entre los primeros lugares para llegar a ser un, un lugar en el cual fuera muy factible invertir para energías limpias a dejar de serlo completamente. ¿Qué tal? Ahora vamos con las referencias. Nosotros utilizamos alrededor de 14 referencias. Estas en su mayoría fueron artículos, pero también utilizamos datos del Gobierno de México y algunos otros tratados que nos abrieron un poco el panorama sobre el aprovechamiento de residuos y la producción y utilización del bioetanol como un biocombustible. Por último, vamos con el contenido de clase que nos pareció más relevante a nosotros como equipo. Vamos a comenzar con el bioreactor. El bioreactor personalmente fue una de las partes más interesantes de la clase, o uno de los conceptos más interesantes que se observaron en clase, ya que al cursar la materia de biotecnología ambiental se vieron conceptos que involucraban al bioreactor, pero no se evaluaba ni se miraba de tal manera el funcionamiento y los tipos de bioreactores como se observó en la clase de procesos biotecnológicos. Y segundo, un tema también muy importante que nos pareció relevante a nosotros como equipo fueron los biosensores. En la imagen de la derecha, o si observamos su pie de figura, la figura 12, podemos ver el esquema de cómo se ha constituido un biosensor. Como tenemos, por ejemplo, en nuestro caso, nuestra muestra sería la glucosa. Y nosotros como bioreceptor tuviéramos a la enzima glucosa oxidasa. Y como ya sabemos, la glucosa oxidasa al momento de actuar con la glucosa produce un flujo de electrones y hay un transductor que mide esa diferencia de potencial y se procesa para arrojar datos en miligramos por decilitro. Bien, de momento esto es todo por nuestra parte. Gracias.